Bienvenidos a todos a nuestra primera edición de Platicando Austin. En esta edición vamos a traer invitados para poder conversar sobre asuntos que son importantes para usted, para su familia, para sus amistades. Esperamos que la información que se les va a dar hoy sea una información que ayude a que su vida sea más alegre, que tenga un mejor cuidado y que por lo menos aproveche los diferentes servicios que tenemos aquí para podérselos compartir. Aquí estamos en los estudios de City Hall y con mucho gusto traemos nuestra compañera Isabel Ceballos. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Marión, encantada de estar aquí contigo. Gracias. Qué chévere que estás aquí. Mira, Isabel tiene su maestría en psicología, también tiene sus estudios en comunicaciones y hoy en día está encargada de todo lo que es el servicio de lenguajes. ¿Qué es servicio de lenguajes? Bueno, el servicio de lenguajes es el programa completísimo que tiene la ciudad de Austin, que llamamos iSpeak Austin, y es un programa que ofrece a toda la ciudadanía, a todas las personas de la ciudad de Austin, los servicios a idiomas para todo lo que tiene que ver con información, con acceso a los recursos de la ciudad, para que no haya ninguna barrera de idioma cuando se trata de tener un servicio. Bueno, pero ¿cómo fue que te fuiste de comunicaciones, psicología, ahora a ayudarnos con lo que es lenguajes, idiomas? ¿Cómo estuvo ese camino? Bueno, es un trayecto bien largo. Yo vengo originalmente, soy de Colombia y allá fue donde estudié periodismo. Estudiando periodismo siempre me interesé también en la parte de los idiomas y ya cuando llegué a vivir a este país, empecé a combinar mucho la parte de la comunicación social y el periodismo con los idiomas. Y hay muchos periodistas traductores, hay muchos traductores periodistas. Y en ese sentido fue que yo empecé a enamorarme de la parte de los idiomas, de la parte lingüística. Y por eso llegué también a trabajar con sistemas educativos, trabajé con organizaciones sin ánimo de lucro también. También por eso me interesó la psicología, que es otra área, más que todo para aprender cómo trabajar. La psicología y la comunicación se unen en muchas facetas para aprender a trabajar con las personas, con las comunidades. Y en ese sentido también me ayudó mucho trabajando en las entidades sin ánimo de lucro, hasta que llegué también a trabajar con la ciudad de Austin. Y en ese sentido ya es que estamos trabajando acá. Bueno, pero es que a mí me da mucha curiosidad porque yo, por ejemplo, cuando vine a Estados Unidos, yo soy de Venezuela, sí, pues ya ves que en Venezuela, Colombia se habla español y siempre pensé, bueno, pues en Estados Unidos se habla inglés, pero entonces ahora tenemos muchos lenguajes aquí en Austin. Correcto. En Austin se hablan, pues imagínate, en la ciudad de Austin, con todas las compañías que trabajamos, se logra cubrir más de 350 idiomas. Entonces, imagínate el impacto multicultural que tiene esta ciudad, es enorme. Mucha gente no alcanza como a dimensionar la magnitud de todos los idiomas que tenemos acá. Y es bastante bonito, muy, muy, muy grande toda la parte multicultural, y es importante también que todas las entidades, no solamente las entidades públicas como el gobierno, sino las entidades privadas sepan que están trabajando con públicos de todos los países, de muchísimas culturas, y por eso es que hay que llegar con la información en este sentido en todos los idiomas. Pues sí, yo me acuerdo cuando vine aquí a Austin, pues esa riqueza de cultura, pues realmente no era tan grande como hoy en día. O sea, por ejemplo, en el este de Austin, pues hay restaurantes coreanos, sí, hay restaurantes de Argentina, hay restaurantes peruanos, hay todo tipo de comida asiática. O sea, eso a mí me dice pues que hay una riqueza cultural muy grande aquí en Austin. Así es. Y mucha gente también no conoce que la ciudad de Austin ha hecho un trabajo muy bonito en cuanto a estudiar la parte cultural y lingüística dividida en los distritos. Entonces la ciudad ya tiene un sistema donde han identificado qué idiomas y qué culturas están representadas en cada distrito. Y de esa forma se hacen mejor todos los esfuerzos para comunicar todas las acciones de la ciudad. Pero como tú dices, tú vas al este de Austin y encuentras restaurantes de países de África, restaurantes asiáticos. La gente cree que solamente restaurantes hispanos, pero no, tú puedes recorrer el mundo
si te vas a lo de Austin. Pero qué chévere que ahora en Austin tengamos toda esa riqueza cultural. Ahora no hay que viajar, nada más tienes que agarrar tu bus y ir de dar la vuelta. Y bueno, en Rumber, por ejemplo, yo creo que lo llaman la milla de los tacos. Sí, ahí están todos los tacos bien ricos, todos los camioncitos, así bien deliciosos. No, y si tú entras, por ejemplo, a la biblioteca que queda también en Rumber, que se llama Little Walnut, hay un área de libros en árabe. O sea, todas esas cosas que la gente cree, no en esta área solamente las personas estamos hablando español. No, hay una gran comunidad de gente que habla árabe o personas que hablan vietnamita. Hay cantidad de pequeñas esquinas y pequeñas cosas que te hacen maravillar de todo lo de las culturas. Y por eso Austin es una ciudad que atrae tanto al extranjero, porque aquí encuentran muchísima representación de todas las culturas. Y platícame, ¿el servicio de lenguaje se hace porque hay una ley que te pide que entregues ese servicio? ¿O cómo fue que empezamos a dar ese servicio aquí en la ciudad de Austin? Sí, exactamente, como dices tú, es una ley y es una ley federal. Entonces, no solamente Austin brinda este servicio, sino que todas las ciudades y todas las entidades a nivel nacional que tengan fondos federales tienen que proveer el servicio de acceso a idiomas. Y la ley es la ley muy conocida, que es la Ley de Derechos Civiles de 1964. Y en esa ley hay un título que es el título 6, que habla específicamente de que hay que proveer un acceso significativo a los idiomas para vencer esas barreras. Entonces, cualquier persona que su idioma natal no sea el inglés, que venga a hablar aquí tigriña, por ejemplo, tiene el derecho, no es un favor, que eso es una cosa que nosotros hacemos mucho énfasis, no es un favor, es su derecho de pedir el acceso a su idioma de tigriña, bien sea en la interpretación o en la traducción de un documento de la ciudad o del gobierno. Yo creo que eso es muy importante lo que acabas de decir. Esto no es un favor, esto es un derecho. Sí. Porque muchas veces la gente pues como que te apenas, ¿no? Sí. O sea, bueno, vamos a suponer que estás en una clínica de la ciudad de Austin o estás en la biblioteca o estás platicando con uno de los bomberos que te está dando información. Pues muchas veces uno pues no sabe, ¿no? Y ya ves que tradicionalmente pues uno le pide a los chamacos o a los niños, ay, ayúdame para poder entender lo que me están diciendo. Pero eso no es necesario, porque tú dices que esto es un derecho. Exacto. Y eso yo lo aprendí cuando empecé trabajando con el sistema educativo, con las escuelas. Ahí fue donde aprendí que es un derecho por ley federal, porque muchos padres de familia llegaban con el niño a que el niño le tradujera donde la maestra. Y en Estados Unidos ocurría siempre ese fenómeno, pero los niños no son los que deben estar interpretando, sino que la ley te da el derecho a los papás de pedir un intérprete en la escuela. Y ya gracias a todos estos esfuerzos, ya ahora sí hay un sistema mucho más fuerte, tanto en las escuelas, en los hospitales, a nivel de la ciudad, en toda la parte del gobierno, de que una persona siempre tenga el derecho de tener su intérprete. Y es un servicio donde la comunicación y siempre sea profesional para que no se pierda ningún tipo de información. Bueno, y sobre todo, pues cuando un chiquito te ponen a que interpretar esto, lo otro, pues a veces hay conversaciones que son privadas y que realmente no quieres que se expanda. Y bueno, no sé, en mi familia se corre la voz. Ajá. Y entonces, pues es importante que si uno tiene que tener una conversación privada, pues que se mantenga privada. Sí. ¿Cómo se pide el servicio? O sea, vamos a suponer que voy yo a la biblioteca, hablando español, muy alegre mi día, muy bonita yo arreglada, y quiero buscar un libro, no sé, de la historia de Colombia, Sí. por decir. Y estoy ahí al frente y ¿cómo empiezo la conversación? Una cosa muy sencilla que tenemos nosotros en todas las ciudades son estos afiches. ¡Ah, qué bonito! Esto es un afiche que diseñamos precisamente para que personas así como tú dices, voy a la biblioteca y quiero, entonces lo identificas y dice que aquí tenemos servicio de idiomas. Si tú no sabes cómo expresarte para pedir el servicio, puedes señalar al afiche. Las personas de la biblioteca y de cualquier oficina de la ciudad ya están entrenadas de que deben llamar a un intérprete por teléfono o por video.
cuando lo pides así. Otra situación que nosotros tenemos es si tú no te puedes comunicar con la persona porque no sabes decir, quiero un intérprete. Exacto. Y la otra persona tampoco te entiende en qué estás hablando, ¿no? Como, ¿qué idioma es el que me está diciendo? Dice que son más de 300, ¿verdad? 350. Entonces, imagínate, o sea. La ciudad de Austin y el programa de iSpeak Austin desarrolló este recurso. Sí, se ve como un afiche, ¿verdad? Es un afiche, no se alcanza a ver bien, pero están varios, casi 80 idiomas donde dice, necesito un intérprete en cada idioma y la persona solamente tiene que señalar. Ok. Y así ya tú sabes, lo quiere en Kumanji. Entonces ya la persona llama al servicio, pide el intérprete en Kumanji, comunica a la persona y empieza ya la interacción. Pero todo esto lo tenemos en todas las oficinas. Y también repartimos una versión de este mismo afiche que en versión de tarjetas personales, como si fueran una tarjeta de identificación para la billetera, para la cartera, que las personas las puedan llevar a los hospitales, a la biblioteca, a la escuela, no solamente para la ciudad, sino que las regalamos y las distribuimos para que la tengan siempre. Cosa que tú la sacas y dices, no, estoy aquí en problemas, ¿a quién le voy a decir? Sí, porque sabes que da mucha pena, porque imagínate, estás tratando que, bueno, vamos a ver que vienes con la familia, que no sé qué, y bueno, y cómo o sea, tú lo que dices es que hay una tarjetita que tengo que conseguir. Me imagino que tú me vas a decir dónde la vas a conseguir. En todas las bibliotecas de Austin. En todas las bibliotecas de Austin. Entonces, las tenemos en varios exhibidores para que tú solamente cojas tu tarjeta. Ok. ¿Y tengo que pagar por eso? No, gratis. Ok, bueno, nada más quiero estar segura porque imagínate, ¿no? O sea, ¿quieres te la vendo? El presupuesto. Si quieres te la vendo. No. Las moneditas. Totalmente gratis y es provisto por la ciudad de Austin. Nosotros tenemos todos esos recursos para que las bibliotecas los estén repartiendo. También vamos a escuelas, vamos a organizaciones sin ánimo de lucro para repartir todos estos materiales, los afiches, las tarjetas, y que la gente se empiece a familiarizar con este logo. Sí. iSpeak Austin. Cuando veas este logo es porque ahí está el servicio. Entonces siempre van a poder pedir su documentación. También, por ejemplo, si ven un formulario que está en inglés, correcto, pero que por alguna razón, casi todo se traduce, pero por alguna razón no está la traducción disponible, también se traduce. Bueno, y si por ejemplo, bueno, ya ves que en Latinoamérica pues hay muchos idiomas. No solamente hablamos español, pero también hay idiomas indígenas. Sí. Yo aprendí que en Perú hay mucha gente que habla quechua. Correcto. Y bueno, y así hay muchos idiomas indígenas, ¿no? Entonces, si no está aquí el idioma en tu póster o en la tarjetita, ¿cómo le haces? Tenemos otro sistema. Mira, está llena de sistemas, amigas, son como muchos sistemas. Tenemos un truco para todo. No, tenemos una plataforma por teléfono, que es una plataforma donde tú llamas y la plataforma lee la voz de tu idioma, de tu dialecto. No es cierto. Sí. O sea, yo puedo estar diciendo 1, 2, 3. Y el sensor, es un sensor ya en cada dialecto, que es como que ya está programado para eso, para reconocer qué idioma estás hablando e inmediatamente conectarte con el intérprete. No lo puedo creer. Sí, no, es que no hay barrera. No hay barrera. Inglés sin barreras. Inglés sin barreras como el que vendían en Latinoamérica. No, pero aquí es idioma sin barreras. Lo consigues en el Walmart. Era en cassettes. Inglés sin barreras. Ahora tenemos Isabel sin barreras. Así estudiamos. Todavía me acuerdo. Pues ahora los consigues en el Goodwill. Bueno, entonces ¿y quién me ayuda con ese aparato o llamando? Los empleados de la ciudad. Porque cuando tú señalas, no encuentran el idioma, ellos ya tienen el acceso al sistema y ellos llaman. Okay. Ya todo, incluso aquí, o sea, en la alcaldía lo tienen, en las bibliotecas, en la empresa de energía, en los centros de pago de Austin Energy lo tienen, todas las oficinas tienen ese sistema ya establecido.
Y la ciudad de Austin siempre se encarga de que hayan suficientes plataformas para que la gente pueda acceder, porque no es solamente un intérprete por teléfono, a veces también necesitan un intérprete por video. Ah, pues sí, sí es cierto. No había pensado en eso. A ver, platica cómo funciona cuando es por video. Por ejemplo, una persona que sea sorda. Entonces, las personas sordas o con problemas de audición en Austin no solamente tienen el derecho por la ley de ADA, que es la ley de accesibilidad para americanos con discapacidad, sino que también ellos pueden acceder a estos servicios por video. Entonces, si llegan a la biblioteca y no está el intérprete en persona, la misma plataforma, la persona puede escoger la lengua de señas estadounidense y pedir un intérprete en video para la persona que es sorda. Entonces, cuando tú hablas de lenguajes, también estás hablando del lenguaje de señales americano. Sí, aunque la ley, lamentablemente la ley no lo reconoce oficialmente como un idioma, la lengua de señas estadounidense, pero la ciudad de Austin sí lo incluye en los servicios, porque es parte de la ley de accesibilidad para discapacidad. Entonces, en ese sentido, nosotros lo incluimos en todo el paquete y siempre está incluido en los idiomas que ofrecemos. También cuando ofrecemos un evento para el público y vemos que va a venir mucha gente, no sabemos quién va a venir. Claro. Nosotros casi siempre programamos y contratamos intérpretes de lengua de señas estadounidense para que haya, en caso de que venga una persona que sea sorda, tengan la oportunidad de participar y de estar siempre con todos los servicios, al igual que cualquier otra persona. Ay, qué hermoso, eso me da tanta alegría. Sí. Qué lindo. No, es que imagínate si tú no tienes la misma facilidad que otro. Claro. No es lo mismo. Entonces uno siempre tiene que pensar, ponerte en el lugar del otro. Exactamente. Es lo que decimos. Bueno, pero entonces acabas de comentar algo muy interesante, porque estás hablando de juntas públicas, me imagino, juntas de la comunidad. Sí. Y vamos a suponer que yo decido ir a una de ellas, pero hablo, no sé, portugués, por decir. Sí. Y no hay un intérprete. ¿Cómo hago yo para que cuando yo vaya a mi junta pueda alguien ayudarme con la interpretación? Sí. Hay varios métodos, ¿no?, que nosotros tenemos para mejor darle el servicio a la persona. Nosotros tenemos un sistema llamando al 311, donde si tú piensas ir a una junta de la ciudad, una junta pública, puedes pedir con 5 días de anticipación al 311, llamar y decir, voy a ir a tal audiencia pública en la alcaldía en la fecha tal, necesito un intérprete en portugués. Esa comunicación nos llega a nosotros y nosotros nos encargamos de que la persona tenga su intérprete el día que va a asistir. En caso de que vaya sin avisarnos. Sí, exacto, porque ya ves que a veces no se hace el RSVP. Sí, exacto. Y todos somos así, ¿no? Siempre llegamos porque nos gustó llegar. Sí, pues ves la señal en la calle y dices, no, pues hay una junta a lo mejor de la comunidad, tiene que ver con mi vecindario, voy a ir, que no sé qué. Entonces lo que hacemos es tratar de adaptar estas plataformas digitales, como tenemos unas plataformas digitales que también funcionan en iPads, donde la persona también puede pedir una interpretación por video, aunque no sea lo mejor, porque lo mejor sería tener el intérprete en persona, pero también es otra forma donde la persona puede tener interpretación en caso de que esté en una audiencia pública. Pero sí, en la ciudad más que todo buscamos de que los idiomas que son más predominantes, como es el español o la lengua de señas estadounidense, o los otros 6 idiomas que tienen mayor, digamos, presencia en la ciudad, que esos siempre sean los que estén. ¿Cuáles son esos idiomas? Tenemos 7 idiomas. Tal vez la gente no conoce esto, pero los voy a contar mientras los vas diciendo. Bueno, tenemos español. Chévere. La lengua, tenemos francés. Y mucha gente no sabe que hay una gran población de personas que hablan francés acá. ¿Parlez-vous français? Je peux. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hablamos más o menos el inglés, ahora estamos hablando francés. Pero al menos puedo decir el nombre, ¿no? Je m'appelle Isabel. Lo único que je m'appelle Marion.
Ok, entonces tenemos español, francés, árabe, vietnamita, burmés, tenemos mandarín y coreano. Ah, qué interesante. ¿Eso quiere decir que hay una población grande de personas que hablan estos idiomas? Sí, eso es lo que porque cada 3 años se evalúa el censo nacional de Estados Unidos, pero también se evalúa la parte demográfica en la ciudad. Digamos, empiezan a pedir reportes de los distritos escolares. ¿Sabes tú que los distritos escolares, cuando tienen un estudiante nuevo de otro país, siempre se llena una encuesta que se llama la encuesta de idioma en el hogar? Con esa información, que es la mejor información con la que nosotros trabajamos, nos damos cuenta cuántas familias en realidad en Austin hablan otro idioma diferente al inglés y cuántas en realidad hablan el inglés menos del dominio normal. Y con esa información nosotros es que recopilamos la cantidad de idiomas que se hablan, y los que tienen mayor porcentaje son los que entran en ese nivel, como te digo, que es el nivel 1. Nivel 1. Ah, bueno, o sea, si hay nivel 1, tiene que haber un nivel 2. Hay un nivel 2. Sí. En el nivel 2 tenemos otros idiomas que son también bastante, pero en menos, digamos, en una menos difusión. Pero también tenemos, por ejemplo, Pashto, que es otro idioma. Tenemos también portugués, que ahora que lo mencionas. Portugués no estaba considerado en el nivel 2 en Austin hasta hace 3 años, pero la población de personas que hablan portugués creció. Y ahora es uno de los idiomas que nosotros también estamos ya empujando a traducir más documentos y a tener más intérpretes en portugués. ¿Portugués se habla en Brasil? En Brasil y en Portugal. ¿En dónde más se habla portugués? Que yo sepa, Portugal también, sí, solamente. ¿Eso quiere decir que tenemos una población grande de brasileños o personas que son de Europa, de Portugal? Sí. Y gente también que haya, digamos, nosotros tenemos, debido a que Austin es también como un flujo de personas que han pasado por la frontera, o tenemos muchos refugiados que también han venido de otros países con los programas de asentamiento de refugiados. Por eso es que tenemos también muchas personas de otros países. Sí, muy bien. Bueno, me estabas comentando los del nivel 2, entonces está portugués. Tenemos portugués, tenemos tigriña, pashto. En este momento, y otros que en este momento estamos también como contabilizando, pero esos son parte de los idiomas que tenemos. Bueno, me comentabas que si uno planea que va a ir a una junta y tienes 3 días para pedir el idioma. Sí, o 5. ¿Cuántos días? 5 días para poder encontrar con mayor precisión el intérprete en caso de que sea un idioma muy raro. Porque hay veces, como dices tú, los dialectos indígenas. Es decir, las empresas con las que trabajamos tienen un tiempo, digamos, que con lo que ellos trabajan para poder encontrar la persona correcta y que vaya al evento correcto. Ok, entonces vamos a suponer que yo soy una persona que tengo todo muy bien planeado. Hay una junta en la comunidad porque se trata de una piscina y quiero dar mi opinión y ya yo lo anoté en mi agenda. ¿A dónde llamo con 5 días de anticipación para pedir el servicio? Al 311. Ah, perfecto. Al 311, la línea al 311, ellos ya tienen todos los agentes que también son bilingües. Ellos también te pueden llamar un intérprete en caso de que no te comuniques, pero la mayoría son bilingües. Y con ellos ya tienen un formulario para decir a qué evento vas a ir y qué intérprete necesitas. Okay. Y esa información nos llega a nosotros y nosotros ya empezamos el proceso de buscarte tu intérprete para que el día que vayas a tu junta de la piscina, allá está. Ah, perfecto. Bueno, pero entonces, por ejemplo, si se sabe que va a haber una persona que habla, vamos a decir portugués, porque el portugués pues dices que es nivel 2, ¿verdad? Nivel 2 en este momento. Ok, entonces llamé al 311, ya pedí información. ¿Cómo se hace con los documentos? Con los documentos sí es a través de las oficinas. También el 311 puede ayudar si la persona dice, tengo un formulario o no lo encuentro en español, por ejemplo. Ok. Pueden llamar al 311.
El 311 se comunica con las oficinas. Ellos tienen acceso a todas las oficinas. Pueden averiguar antes de volverlo si la persona necesita el documento en determinado idioma. Y esa oficina se encarga también de mandar a traducir cualquier información o cualquier documento. Y también nuestra página web tiene ese servicio. ¿Sabías? A ver, coméntame. La página web del City of Austin es austintexas.gov. Correcto. Entonces, pues ya todos sabemos que ahí hay información. Puedo buscar cuando hay junta de la comunidad. Puedo buscar cuál es el horario de los centros culturales. Platícame cómo es que funciona eso del idioma en el internet, en la página web. Sí, como sabes tú, la traducción en las páginas web siempre ha estado, por muchos años, siempre estuvo sujeta a Google Translate, ¿cierto? Es cierto, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las páginas que son automatizadas para traducción? Que puede ocurrir muchos errores y la información es incorrecta o pueden haber muchas imprecisiones o utilizar mal la gramática. Entonces la ciudad de Austin, y también con aprobación del consejo, que fue algo muy, muy importante que hicieron, se aprobó un proyecto mucho más grande y profesional de traducir toda la página web de la ciudad de Austin en 14 idiomas. ¡Ay, qué chévere! Y lo comenzamos desde noviembre y se traduce no a través de máquinas automatizadas ni de generadores automatizados de idiomas, sino a través de un software especial que se llama OneLink, que traduce, pero basado en el trabajo profesional de traductores. Entonces, estos traductores que han estado trabajando en esto y que ya están, digamos, alimentando esta plataforma, las páginas salen muchísimo mejor. Y antes de nosotros lanzar ese programa en la página web, hicimos un estudio comunitario que duró alrededor de 6 meses antes de lanzarlo. Y lo que hicimos fue reunirnos con cantidad de grupos de personas de distintos idiomas. Entonces nos reunimos con gente que hablaba coreano, gente que hablaba mandarín, estuvimos con un grupo de personas que hablaban tigriña, grupos de todos los 14 idiomas, y leyeron páginas que eran páginas prueba para que detectaran ellos los errores, la parte gramatical, si había algún problema cultural, porque sabes que uno tiene que ser muy cuidadoso con la cultura de cada país. Hay que ser respetuoso. Sí. Y ese proceso fue muy bonito porque aparte de que las personas se sintieron muy halagadas de ser tenidas en cuenta, nos ayudó a subir la calidad del contenido de las páginas. Ok. Entonces ya entendí cómo funciona, por decir, la parte técnica. Pero aquí estoy yo en mi página web. Sí. ¿Sabes? Muy normal yo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo consigo? ¿O cómo? Sí. O sea, te vas con tu dedito, con el ratón, con el mouse y te vas a la esquina derecha superior. Esquina derecha. O sea, voy para arriba, lado derecho, esquina, hasta el final. Y ahí está un globito. Entonces solamente le haces clic y ya se despliega todo un listado, todo el menú de idiomas. Entonces hay 14 idiomas para que tú escojas. Y cualquier página de la ciudad inmediatamente se traduce junto con el idioma que escogiste. Ok, entonces si voy a austintexas.gov, aparece mi página en inglés. Sí. Entonces yo voy a agarrar mi mouse, el dedo o el ratón, según cómo se llame en español. Me voy arriba hasta llegar al punto final y después me voy para la derecha. Eso me ubica en la esquina de arriba derecho. Le hago clic porque va a haber un globo. Sí. Y entonces... Y despliega todo un listado de idiomas. De todas las palabras. De todos los idiomas. De los 14 idiomas, que es el nivel 1 y nivel 2. Entonces le hago clic al idioma y se traduce todo. Correcto. Eso es increíble. Sí. Eso es increíble. Bueno, que entonces vamos a hablar de una cosa muy interesante, porque yo sé que tú eres la interpretadora oficial de las juntas de la ciudad de Austin. Sí. Aquí en el concilio, porque te veo en la televisión. Coméntame cómo funciona eso. Bueno, eso también es un proyecto que nosotros desarrollamos, la División de Participación Comunitaria de la ciudad.
Ellos el año pasado, ahí fue cuando yo comencé, ellos diseñaron el proyecto también pedido por los mismos concejales, por la comunidad, de tener un intérprete que sea base en cada reunión del consejo, para que las personas, porque se notaba que las personas también tenían ese miedo, ¿no? De venir y hablar ante el consejo o ante el alcalde, o no sabían cómo. Y entonces la parte que yo hago es ser el intérprete, tu intérprete, de las personas que vengan. Ajá. Y ellos quieren decir lo que quieran ante el consejo, ante el alcalde, vienen a hablar de sus problemáticas, sus inquietudes, cualquier tema al que se refieren. Entonces se pueden inscribir desde 48 horas antes de cada reunión del Consejo de Austin. En la página web se pueden inscribir. También pueden venir a la alcaldía y hay unos tableros interactivos donde las personas se pueden inscribir y les dan plazo hasta el mismo día antes de las 9:15 de la mañana para que hagan su inscripción. Entonces ya simplemente vienen, preparan su intervención. Yo misma los llamo incluso. Yo hablo con ellos, les explico cómo es el proceso de expresarse acá en la alcaldía. Normalmente las personas tienen 3 minutos para dar su intervención, pero es un tiempo suficiente para expresar lo que quiere decir. Sus sentimientos, Sí, sus ideas. sí. Entonces, ahora me estás hablando de una junta diferente. Esa junta sucede los jueves, Cada 2 semanas. cada 2 semanas. Voy a decir City Hall. ¿Cómo se dice City Hall en español? La alcaldía. En la alcaldía. Y O el ayuntamiento. el también. ayuntamiento. Y ahí está el alcalde, están los regentes del consejo. Sí, todos los concejales. Ok. Cada uno por cada distrito. Y entonces todo el mundo puede venir a oír la junta, Sí. a ver la junta. También esa es otra cosa, la junta es de libre acceso al público. Ok. Mucha gente se intimida también porque digamos, el recinto es muy bonito, pero el recinto es a veces muy intimidante porque la gente cree que es un ambiente demasiado oficial o que no pueden entrar y escuchar. No, la gente se puede sentar perfectamente ahí. Si no vas a hablar, puedes escuchar, puedes mirar o escuchar todo lo que están haciendo. Y es muy educativo para la gente porque pueden entender qué es lo que está pasando con los proyectos de la ciudad, Correcto. qué es lo que están analizando, qué van a aprobar, qué no van a aprobar. Y es la única manera que la gente puede hacer sentir su voz. Bueno, pues es importante que la gente venga, que participe, que exprese sus ideas. Sí. Aquí es un lugar que todos son bienvenidos y por lo menos lo que es el idioma se oye que estamos disponibles pues para ofrecer los diferentes idiomas. Entonces, tú que hablas español e interpretas en español, Sí. si una persona viene con otro idioma, es el mismo proceso, 5 días antes. Sí, para el consejo lo son 48 horas porque hay otros servicios para ellos un poco más rápidos. Con 48 horas también pueden avisar si viene con otro idioma diferente o si también necesita la lengua de señas estadounidense. Ah, pues sí, claro, por supuesto. ¿Cómo sé yo qué tipo de pláticas van a haber cuando se junta el concilio? Sí, en la página web de austintexas.gov, sí, también va hasta donde dice council o consejo, está la agenda. Okay. Entonces siempre se publica 48 horas, incluso una semana antes está ya publicada la agenda con todos los puntos de lo que se va a hablar y está bien explicado para que la persona pueda leer antes. Entonces si hay algo que le llama la atención, de lo que quiera escuchar o de lo que quiera hablar, cuando se inscribe dice en qué punto exactamente es el que se va a inscribir. ¿Ok? Y cuando se inscribe, ahí es donde hay una pregunta, dice, ¿necesita intérprete, sí o no? ¿Y en qué idioma? Ok, bueno, entonces vamos a ver si podemos hacer como un sumario de los servicios. Entonces, tenemos muchos idiomas en Austin, más o menos como 350 alrededor, sí. Cerca de esos 350 idiomas tenemos clasificados uno como el nivel 1 y nivel 2. En el nivel 1 tenemos el español, sí, y también tenemos el de nivel de señales
Sí, la lengua de señas estadounidense no está clasificada en ninguno de los niveles, pero se incluyen los servicios por accesibilidad. Y si yo voy a cualquier oficina de la ciudad de Austin, puedo pedir el servicio en mi idioma. Correcto. Y si, por ejemplo, yo no sé cómo pedirlo en inglés, pues tenemos los pósters que me enseñaste y yo puedo, pues más o menos como apuntar, ¿verdad? Correcto. Y sí. puede ser que me consigan un intérprete o utilicen un iPad, ¿dijiste? Sí, también tenemos servicio por video, que viene a ser las oficinas y las bibliotecas tienen sus propios iPads para ellos tener la información. Perfecto. Y todo esto es gratuito. Gratis. Okay. Gratis. Entonces, si yo voy a pedir un servicio de biblioteca, es gratis. Si yo voy a una clínica de Austin Public Health, también. Si un centro de cultura, que tenemos varios. Los centros de recreación, por ejemplo. No había pensado en la piscina de Barton Springs, los parques, Silker Park, todo eso es parte de la ciudad. Mucha gente, por ejemplo, no sabe que el aeropuerto es parte de la ciudad. Sí, sí. El aeropuerto, bueno, aunque el aeropuerto es internacional, ¿no? Sí. Pero el aeropuerto también te presta servicio de interpretación. Hay unos centros de información dentro del aeropuerto donde hay un viajero y no se perdió, ¿no? Cosas que no quisiéramos que nos pasen. No, pero sí pasan. ¿No? ¿Dónde está la terminal? Y no entendió. También también se presta el servicio de interpretación. También tenemos la empresa de energía, la empresa de agua. Tenemos también Austin Resource Recovery, que son las que... ¿Has visto el camión que te recoge las cosas que no necesitas de tu casa? Sí, la basura, lo que es reciclaje, a veces recogen las ramas grandes. Sí. Y eso llegan los boletines a las casas en distintos idiomas. Sí, es cierto. Yo la última vez lo vi en inglés y en español. Sí, ¿y sabes por qué iba solamente en español? ¿Por qué? Porque tu distrito estaba identificado de que la mayoría de las personas hablan español en tu vecindario. Sí, es cierto. La mayoría de la gente en mi vecindario habla en español. Y entonces nosotros lo que se hace es que según el distrito se hace la traducción. Entonces a otros distritos les llegó, por ejemplo, en mandarín. O a otro le llegó en vietnamita. Entonces, eso se trata de que todas las personas se sientan incluidas y respetadas y que la información esté llegando tanto en inglés como en el idioma donde se ha identificado que ahí es donde están las personas. Perfecto. Entonces, el 311 es un buen lugar para llamar. Sí. Y pedir el servicio. Y ellos saben muchísimo de todos los servicios, como de todas las guías, los procedimientos. Para mí es como llamar una gran biblioteca de información. Ellos siempre te van a ayudar. Ay, sí, a mí me encanta llamar al 311. Y nosotros también tenemos una página web que es parte del programa. Que la gente puede entrar y es austintexas.gov/iSpeak. iSpeak, a ver, vamos a ver una. ISPEAK. Sí. ¿Y en algún punto, en algún lugar? No, solamente así. Ok, vamos a repetirlo otra vez. Aquí está. Es www. Bueno, en Venezuela sí dice W. Sí. Si sabes que en México se dice W. W. En Colombia también decimos W. No es cierto. Sí. Yo digo W. Bueno, www.austinTexas.gov/ISPEAK. I speak Austin. Bueno, que pues algo más que se me haya olvidado preguntarte, algo más que nos quieras platicar sobre el servicio. No, en esta página, por ejemplo, lo que sí puedo decir es que ahí pueden descargar todos estos materiales si los quieres imprimir en tu casa. Perfecto, o sea, la tarjetita que me dijiste, una ficha especial, póster, hay videos también que tenemos para que la gente entienda que no es un favor, sino que es un derecho. Eso es muy importante. No es un favor, es un derecho. Y yo lo que sí le diría a las personas es que le cuenten al vecino, le cuenten al amigo, le cuenten a la persona que acaba de llegar, porque lo peor es uno sentirse perdido o sin recursos o sin saber cómo acudir a una cita médica, una mamá con un bebé, tantas cosas
y situaciones que pueden ocurrir y que se pueden solucionar si tú sabes esta información. Entonces, vamos a pedirle a la comunidad que nos están escuchando hoy que por favor compartan esta información. Sí. Que por favor compartan el link de este video, de esta información, el link que es austintexas.gov/perpendicular, ¿ok? Y SPEAK con otros para poder dar el servicio. Sí. Y sobre todo porque, se siente bien feo cuando uno anda perdido, ¿verdad? Sí. O sea, pues es que yo siempre le digo también a las personas, imagínate, nosotros hablamos español, pero si me voy para algún país de Europa y no hablo alemán, sí, allá quedo perdida de igual manera. Entonces, siempre pongámonos en el lugar del otro. Correcto. Y tratar de ayudar y tratar de correr la voz, porque si nosotros todos nos encargamos de correr la voz sobre estos servicios, no solamente de la ciudad, sino de las escuelas, los grandes hospitales, todos tienen el mismo servicio. Sí. Entonces, de esa forma la gente es educación, es información y te sirve para avanzar en tu vida, para tener mejor calidad de vida. Ay, sí, sobre todo eso, que uno pueda vivir mejor. Entonces, este servicio, porque es de ley, está obviamente en la ciudad de Austin, porque hemos estado platicando de eso. Sí. Está en las escuelas. En todos los distritos escolares. Todos los distritos escolares. ¿Y quién más tiene que ofrecer el servicio de lenguaje? A nivel del Estado le ofrece la Agencia de Salud y Servicios Humanos, porque tienen que ver con salud. También los hospitales, asimismo, porque los hospitales, digamos, regionales y públicos, todos tienen intérpretes. Muchas personas no saben que tienes un accidente o alguna cosa. Siempre hay intérpretes médicos que están certificados. Todos los hospitales ofrecen ese servicio. Y también las entidades sin ánimo de lucro, de muchas personas reciben programas sociales o van a recibir alguna ayuda, como ellos muchas veces se benefician de subsidios federales, por esa razón también tienen la obligación de dar el servicio. Así sea que reciban $1 de subsidios federales, tienen que dar el servicio. Bueno, esto es muy interesante porque mucha gente no sabe. Exacto. Yo hoy el día pues he aprendido mucho. Gracias. Te agradezco que estés compartiendo esta información pues importantísima porque si uno está en el hospital y estás enfermo, te puede salvar la vida. Sí. El idioma correcto, con la interpretación correcta, puedes tomar una mejor decisión. Pero también en áreas, por ejemplo, que si estás escogiendo un libro, te ayuda a llevarte el librito que andas buscando, ¿no? Sí, es que sirve para todas las áreas de la vida, no solamente para lo más grave o lo más crucial, sino también para cosas que te ayuden a vivir mejor, a tomar una mejor decisión, como dices tú, a escoger el mejor libro, sí, o a escoger la mejor obra de teatro, o irte a ver una película. También hasta los cines tienen ahora la opción de que te doblen las películas. Y hay gente que no sabe eso. No, eso no lo sabía yo. Ya, ahora eso lo supe también. Voy a parecer como un billboard dando toda la información a todo el mundo. No, es una cosa importante que la gente no debe tener nunca el temor, ni sentir la vergüenza de que no hablo inglés, me siento mal porque no hablo inglés. No, porque aprender un idioma toma un proceso y las personas nos tenemos que educar unos a otros, que aprender un idioma toma alrededor de 7 años. Exacto, están los niveles. Hay niveles también de cómo se va aprendiendo un idioma. Entonces uno empieza por el nivel de escucha, de conversación, de lectura, de escritura, de escuchar o comprensión auditiva y de la conversación, que es lo último. Sí. Y cuando muchas personas entienden el inglés, pero todavía no nos sentimos cómodos para hablar. Correcto. Entonces por eso no hay problema. Usemos los servicios. Claro. En algún momento, ¿para qué batallar? Ya no lo vamos a necesitar, pero usemos los servicios mientras existen. Claro. Bueno, pues yo creo que esta plática pues la vamos a terminar pues con animando a todo el mundo. ¿No podemos hablar más? Okay. No, pues no sé. Ya ni está bien. No sé ni dónde estamos en el tiempo. Sí, no, yo me quedo hablando de esto todo el día. No, bueno. Pues la verdad es que ando así como perdida. A ver, bueno, más o menos tenemos cierto momentito. Yo no sé cómo andamos con el tiempo. Pero bueno, te quería dar las gracias que viniste, que nos acompañaste. Pues el programa es Platicando Austin. Esperamos seguir invitando gente para que nos den más información.
¿Algo más que quieras compartir con todos? No, me encanta la idea de Platicando Austin, me parece que es una gran idea, sobre todo para transmitir todos estos programas sociales y estar avanzando más en que la gente se entere, porque a través de esto también y a través de estos programas también la gente se va a enterar de muchos más servicios. Y no, me encanta, me siento muy honrada que me hayas invitado hoy, muchas gracias. Ay, qué lindo, yo estoy feliz que pudiste venir, que pudimos platicar. Bueno, pues entonces yo creo que ahora ya nos vamos a despedir. Me dieron que viera aquí o que viera aquí. Ya. Creo que era esta. Esta, ok, bueno, vamos a ver esta entonces. Vamos a darle las gracias pues a toda la audiencia que estuvo presente, darle las gracias a todas las personas que van a compartir este programa. También queremos agradecer pues a nuestro equipo ejecutivo que nos han apoyado para esta nueva idea y con suerte podemos hacer mucho más. Así que muchas gracias a todos y aquí nos vemos próximamente de nuevo en Platicando Austin.